Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo, esa palabra tan valorada cada día más con el estrés y la cantidad de cosas que todos tenemos que hacer en nuestro día a día. Pues en esta ocasión vamos a trabajar la parte alta del cerebro, pero antes de entrar me gustaría que repasáramos qué habíamos visto anteriormente. Pues en las webinars anteriores estuvimos viendo lo importante que era y aprendiendo a conocer cómo es nuestro cerebro, entender de manera consciente cómo podemos colocarnos en la parte derecha o izquierda de nuestros hemisferios, podía facilitarnos mucho nuestro día a día, sobre todo gastar las energías donde queremos y cuando queremos. Muchas personas, algunos científicos nos dicen que algunos somos hemisferio izquierdo, otros somos hemisferio derecho. Para nosotros, en el equipo, todos hemos nacido con un cerebro completo y si nos han puesto los dos hemisferios es porque tenemos que utilizar los dos hemisferios. Cierto es que el haber nacido en una familia o en otra, el habernos criado en un pueblo, en una gran ciudad, en fin, el recorrido que hemos hecho todos en el inicio de nuestra vida, nos ha marcado y ha hecho que haya un hemisferio más dominante que el otro. Pero eso nada más que nos tiene que hacer ver que tenemos que esforzarnos en conquistar el contrario. Evidentemente, si utilizamos nuestros hemisferios completos, pues será mucho más fácil que todos nuestros talentos se despierten. Vamos a centrarnos hoy en el modelo de los cuadrantes cerebrales. El modelo de los cuadrantes cerebrales fue diseñado por el doctor Ned Herman. A nosotros nos ha encantado y nos ha hecho muchísimo más fácil el trabajar de manera consciente tanto con niños pequeños como con empresarios de 60 años que quizás tengan ya su cerebro mucho más definido y sus personalidades más rígidas. Y sin embargo es un campo muy visual, que cierto es que lo hemos adaptado a la metodología nuestra de intentar hacer lo difícil fácil, para que sea fácil de recordar y podamos ejecutarlo tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Aquí tenemos los cuadrantes. El doctor Ned hizo una analogía con el globo terrestre, con sus 4 puntos cardinales, utilizando los dos modelos del cerebro, los más conocidos, que serían el de Sperry, que es el que divide el hemisferio, la parte izquierda y el derecho, ya lo hemos venido hablando en las otras dos webs anteriores, y ahora el corte cortical y límbico del modelo de McGillian, que es el que vamos a centrarnos aquí. Fijaros que en el panel tenemos 4 dibujos. Ya no visualizamos los hemisferios como derecho e izquierdo, sino como 4 manchitas, 4 colores. En la parte izquierda tendríamos el azul, que sería la parte alta del hemisferio izquierdo, y abajo, la verde, parte baja del hemisferio izquierdo. Y si pasamos al derecho, pues tendríamos la amarilla, sería la parte alta, y la roja, la parte baja del hemisferio derecho. El azul y el amarillo sería la parte cortical del cerebro y el verde y el rojo sería la parte límbica. Fijaros qué cambio tan importante. Antes hablábamos de derecho y de izquierdo y ahora vamos a empezar a hablar de cortical y de límbico. Porque pese que yo sea predominantemente izquierdo, no es lo mismo ser azul cortical que ser verde límbico. La parte azul piensa, por encima de todo está la parte alta del cerebro, donde la facilidad innata del ser humano es pensar. Pero es que el amarillo, pese que pertenece al hemisferio derecho, también piensan de maneras muy diferentes, pero están todo el día pensando. Cuando bajamos, en la parte límbica, que sería donde encaja la parte, si nos colocamos en la parte de detrás de una persona, vemos la columna vertebral como el inicio encaja en la parte alta del cuello, rozaría la parte límbica de los dos hemisferios. Por eso ahí está todo el entramado neuronal que nos permite sentir. ¿Eso qué significa? Pues que las personas cuya esencia cerebral predominante sea el color rojo o sea el color verde,
sienten por encima del pensar. ¿Vale? Esa es una distinción que iremos entendiendo conforme vayamos haciendo la descripción exacta de cada color. Hoy que vamos a arrancar, vamos a empezar por la parte alta del hemisferio izquierdo, el azul. Hemos dado muchas vueltas y hemos estado debatiendo si empezábamos por el rojo o empezábamos por el azul. Finalmente nos hemos decidido por el azul para terminar en el rojo, porque el rojo, que sería como el corazón de las personas dentro del cerebro, pues evidentemente contagia absolutamente los otros tres colores. Entonces empezaremos hoy por el azul, en la siguiente webinar trabajaremos con el color verde, en la siguiente trabajaremos con el amarillo y para finalizar, dentro de 4 meses, trabajaremos con el rojo. Y desde el rojo volveremos a pasar por los 3 colores anteriores. Bueno, pues con esta pequeña explicación yo creo que podríamos entrar perfectamente a ver qué significa zona alta del hemisferio izquierdo, cortical izquierdo. Fijaros, esta parte alta del cerebro nos permite al ser humano concentrarnos. Es importantísimo tener la capacidad de concentración para meter contenido, porque cuando venimos al mundo, el ser humano viene sin saber absolutamente nada. Cierto es, y cada vez hay más pruebas científicas que lo avalan, que hay algo innato vivido anteriormente. No tenemos que hacer un esfuerzo desde muy pequeñito para ir metiendo contenido en nuestro cerebro. En esta parte del cerebro hay cosas claves para el desarrollo de nuestro día a día, aunque nos parezca increíble, porque a simple vista podríamos pensar que esta sería la frecuencia más dominante, y es cierto, de una persona con un CI, con un coeficiente intelectual muy elevado. Porque si nos fijamos, la persona está dentro de la cajita, está feliz. ¿Cuántas personas desde pequeñitos son felices leyendo un libro, concentrado en procesos de aprendizaje? De manera innata se ve. Hay chicos que sin que sus padres le hayan enseñado las letras, simplemente de ver cómo su hermano mayor lee, aprende a leer. O que estás todavía empezando con las tablas de multiplicar en el cole y él ya te hace multiplicaciones. Son personas que nacen con una habilidad numérica y analítica importante. Y además son muy felices haciendo procesos de concentración largos. Cierto es que es fácil de ver las personas que tienen esta esencia cerebral. Pero eso no significa que solamente la utilicen las personas que tengan un coeficiente intelectual elevado. Es más, debemos aprender a utilizarlos todos, porque la parte azul del cerebro nos aporta muchísimas herramientas para muchas cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día. Vamos a ver cómo son este tipo de personas. Son personas científicas, muy reflexivas, que les gusta mucho estructurar, tienen una capacidad maravillosa para crear estructuras, son muy cultas porque disfrutan en el aprendizaje, en la lectura, en meter contenido, tanto analítico como científico, de cualquier registro, pero sobre todo los que tienen que ver con los numéricos. Hablo de pensamiento lento. ¿Por qué pensamiento lento? Porque requiere un análisis y un aprendizaje desde el izquierdo siempre es mucho más lento porque no está la intuición. Y sería lo que nos vamos a encontrar en otros colores, como veremos en los meses posteriores. Estas personas, cuando se meten en su cajita, en su aprendizaje continuo, tienen una dificultad, y es que se pierden el mundo. Están en un proceso de concentración y cuando cualquiera de nosotros está concentrado de verdad metiendo contenido, pues se evade totalmente de lo que ocurre alrededor de él. Es más, yo puedo estar en mi habitación en un proceso de concentración para cualquier examen y a lo mejor incluso entra mi madre o alguien y yo ni la escucho. Si realmente estoy concentrado, el mundo de alrededor se apaga. Estoy simplemente mirando mi papel, las letras y mi proceso de aprendizaje. Está fenomenal, tienes esa capacidad,
pero tenemos que tener cuidado porque si nos quedamos muchas horas dentro de una cajita, se nos olvida que sale el sol por la mañana, no sabemos siquiera si ha hecho frío, si ha hecho calor, porque nuestro mundo nos ha alejado del mundo exterior. Estas personas son más frías. ¿Eso qué significa? ¿Que no sienten? No es cierto, todos sentimos, absolutamente todos. Pero sí es cierto que la parte analítica del cerebro, la cortical, el azul que estamos hoy viendo, es la parte más fría. Porque ninguno de nosotros, cuando está en un proceso de concentración, tiene sentimientos ni emociones. Solo hay concentración y razonamientos lógicos. Esto es importante que lo recordemos porque luego vamos a ir poniendo ejemplos para que entendamos a qué punto en el día a día es necesario saber entender y utilizar de manera consciente esta parte alta del cerebro. Cuando estamos en un proyecto nuevo, siempre hay muchos datos que ordenar, que organizar, y las personas cuya esencia cerebral predominante es el azul son los primeros en hacer un reencuadre, los primeros en cimentar cuál es el primer paso que hay que dar para conseguir ese objetivo. Pero ojo, esta cimentación, como nos ha hecho nuestro gran amigo Álvaro, que nos ilustra todos nuestros contenidos, esta cimentación no puede ser rígida. Tú puedes cimentar y es la plataforma de salida, pero luego lo que tengas que construir encima de esta plataforma tiene que ir modificándose día a día, porque hoy en día la velocidad de la información hace que nada permanezca en el tiempo con mucha continuidad. Entonces, antiguamente cimentábamos y construíamos encima algo rígido. Ahora no, ahora tenemos que cimentar y esto no es más que la plataforma de salida para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un proyecto nuevo, las empresas nos dotan de un capital y nos marcan unas estructuras. Las primeras personas que son capaces de ordenar todos los números y ver si esto es factible o no, o por dónde deberíamos de empezar, son aquellas que tienen una capacidad importante en la parte azul de su cerebro. Pero, ¿y si lo llevo el día a día? ¿De qué me sirve a mí todo esto como ama de casa? O con mis hijos. Fijaros que habíamos dicho que en la parte azul nos encontrábamos la parte más fría del cerebro. Por eso vuelvo hacia atrás. Veis que tenéis la parte alta a la izquierda, pone frío. Si yo estoy en un proceso de concentración, no hay emoción. Muchas veces, cuando estoy con mi hijo o mi hija, en un proceso de enfado, o de tener que ordenar o poner al niño en su sitio, sobre todo cuando son adolescentes, viene muy bien, antes de tener la conversación con ellos, visualizarnos en la parte alta del cerebro. Vas con tu idea, tu cajita, a ver, ¿qué quiero de esta conversación? Quiero que mi hijo entienda que es fundamental que el teléfono móvil se quede fuera de la habitación para dormir. Y esto no es negociable. Y como no es negociable, me puedo meter en mi caja y eso que hace que mi emoción no se vea perturbada. Y cuando el niño empieza a discutir una y otra vez, como estoy en mi cajita, tú lo escuchas, sin que el campo emocional te suponga un problema, y entonces es muchísimo más fácil razonar con ellos. Se van desgastando, se van dando contra tu caja, pero a ti no te altera. Bueno, cariño, has terminado, bueno, ya no, mamá, pero esta es la decisión y esto es inamovible. Estoy en un proceso de organizaciones empresariales y tengo que dirigir equipos, es fundamental saber colocarnos en esta parte alta del cerebro, proteger nuestro corazón, dejar el campo emocional totalmente al lado, y cuando tengo que dar una orden, cuando tengo que marcar y definir un camino, es la parte del cerebro que mejor me va a ayudar para poder hacerlo. La autoridad no está reñida con los decibelios. La persona que grita es porque ya entra ahí en parte del campo emocional mal gestionado. Cuando tenemos que dar órdenes, y en la vida hay muchas veces que tenemos que dar órdenes, incluso a nosotros mismos. Hay veces que tenemos que ponernos serios y marcarnos unos objetivos y cumplirlos. Nos viene muy bien hacerlo desde esta parte del cerebro. Por eso los llamamos expertos en cimentación, expertos en dirigir.
Fijaros que esa sería la parte positiva. Hemos estado hablando de todo lo bueno que podemos hacer desde esta parte alta del hemisferio izquierdo. Pero fijaros qué imagen tan diferente. Ahora de repente estoy enfadadísima y estoy dentro de una caja. Y cuando llegamos a este punto, aquí voy a hacer mención a una chica que la semana pasada estuvo recibiendo uno de nuestros cursos en la Universidad Autónoma, en la carrera de Ciencias del Deporte. Estábamos impartiendo este tipo de visualizaciones para hacerles entender cómo utilizar el cerebro. Y llegamos a este punto, ella preguntó, pues yo no entiendo muy bien qué me queréis decir, porque si en la parte azul del cerebro no hay emoción, pues este chico está enfadado dentro de su caja. Si está enfadado, eso es un campo emocional. El enfado, la ira, la rabia, son emociones. Y es cierto. Entonces aquí nos paramos y os explico. En la primera parte, en la otra ilustración, veíamos cómo la persona que estaba dentro de la caja estaba feliz. Cuando yo me coloco en la caja, cuando yo me coloco de manera consciente, cuando yo tomo una decisión, voy a estudiar, voy a reflexionar, voy a tomar una decisión y quiero pensar sobre ciertos datos. De manera consciente me coloco en mi parte alta del cerebro. Bueno, antes lo hacíamos inconscientemente, lo único que estamos explicando es cómo hacerlo de manera consciente, o ponerle nombre a estas cosas que hemos hecho miles de veces en nuestra vida. Entonces, de manera consciente, yo me coloco en un proceso de concentración. Eso me produce felicidad. Pero el cerebro nos lo han colocado al ser humano para enseñarnos y para hacernos felices, para hacer realidad todo lo que deseamos. El problema que nos encontramos es que el cerebro no sabe diferenciar lo que verbalizamos por miedo a lo que verbalizamos porque realmente deseamos. Y todos tenemos una vocecita encendida que nos va preguntando día a día un montón de cosas negativas y no vas a ser capaz de hacer esto, no vas a ser capaz de hacer lo otro. Y el cerebro cree que realmente tú lo deseas hacer. Entonces cuando entramos en esos procesos, cuando alguien me hace daño, cuando me enfado, el cerebro me quiere proteger y me lleva a la parte alta del hemisferio izquierdo y automáticamente en microsegundos he construido una realidad, es mi cajita, por eso me meto en mi cajita, pero me he llevado el enfado, me he llevado la rabia, me he llevado mi frustración, me he llevado, porque todo esto ocurre en microsegundos. He tocado la parte roja, que será la última que veamos, que es todo el campo emocional, y en microsegundos mi cerebro me ha construido una realidad. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta situación? En un momento de enfado donde mi verdad es absoluta y no soy capaz de dejar que ningún razonamiento externo me convenza. Esta caja se llega a convertir en una auténtica caja blindada y tenemos que aprender a visualizarnos en este proceso. Cuando nos visualicemos en este proceso, acordaros siempre que el cerebro, sin preguntar, hace muchísimas cosas, como por ejemplo lo que os contábamos en la webinar anterior. Si tú sonríes, el cerebro, sin preguntarte, si viene la serotonina, y esto te suma. Pero si yo me he quebrado, si yo he sentido un dolor, si alguien me ha hecho daño, en microsegundos el cerebro me protege y yo me voy a mi parte azul y pues me llevo mi rabia, mi dolor, pero me meto en mi cajita. Y mi verdad se convierte en mi bandera. ¿Pensáis que en este momento es posible razonar con nosotros? Difícil, ¿verdad? Difícil. Entre otras cosas porque las paredes de mi caja no me dejan ver más que la verdad que yo me he construido. Cuando no somos capaces, porque esto requiere un entrenamiento, como vemos en otros cursos, cuando no somos capaces de salir de la caja de manera automática, debemos de parar la conversación y decirle al compañero que tenemos enfrente, bueno, vamos a dejarlo aquí y mañana retomamos el tema. Y no lo toques. En ese momento, deja que pase un poco el tiempo y que la emoción vaya perdiendo fuerza. Al día siguiente, te habrás dado cuenta que ya tu corazón late con tranquilidad y que aquello que te parecía tan gordo, tan horrible, ya no te pesa tanto ni es tan horrible.
En el momento en el que tú continúes intentando llegar a alguna conciliación con el que tienes enfrente desde esa caja, es imposible. Porque además hemos activado un mecanismo que llamamos defensa-ataque, con lo cual todo lo que salga de mi boca será en modo defensa, porque siento que el contrario me está atacando. Es muy importante que entendamos, cuando estoy discutiendo con el otro, que el otro también se ha sentido atacado por mí y que su cerebro ha hecho exactamente lo mismo, con lo cual él está en su parte alta del hemisferio izquierdo, pero mal gestionada, y yo estoy en la mía, mal gestionada, y de cajita a cajita es imposible que lleguemos a ningún consenso. Aquí el tiempo, un poquito de margen, un poquito de aire, nos permitirá al día siguiente retomar el tema y llegar realmente a una línea de construcción en nuestra conversación. Fijaros que podríamos resumirlo de la siguiente manera. Cuando tenemos la parte alta del hemisferio izquierdo bien gestionada, somos capaces de concentrarnos. Es importantísimo concentrarnos. Somos capaces de tomar decisiones desde un razonamiento lógico. Somos capaces de meter contenido numérico y de hacer profundas reflexiones y avances. Es importantísimo que sepamos utilizar esta parte del cerebro, porque todo lo que ya he realizado lo hacemos en nuestro día a día. Pero si lo gestionamos mal, nos metemos en una caja. Y podríamos meterlo de dos maneras. Como está el chico que sale en la imagen, con nuestra rabia, nuestro dolor, nuestra frustración, o metida en mi caja demasiado tiempo, concentrada, metiendo contenido, y me olvido de mi presente, me olvido de que tengo una familia, me olvido de mis amigos. Son personas, y lo vemos con facilidad, casi todos en el colegio teníamos algún compañero con un coeficiente intelectual elevado que le gustaba mucho estudiar, pero le costaba mucho relacionarse con los chicos, le costaba mucho salir y se recogía siempre en sus libros y en su aprendizaje. Cuando gestionamos correctamente esta parte del cerebro, podremos dar órdenes de una manera fantástica, porque no tenemos el campo emocional y entonces seremos realmente buenos dando órdenes. Tenemos capacidad de razonar. Si lo llevamos al extremo, si nos llevamos mucho tiempo en esta parte del cerebro, nos perderemos el mundo, se nos olvidará que sale el sol, se nos olvidará recargar y disfrutar de los sentidos. Y si el campo de la emoción llega a tocarnos y nos produce dolor, nos iremos a la parte alta del hemisferio de una manera más gestionada, como nos resume el dibujito que nos hace Álvaro con nuestro amigo enfadado dentro de su caja. Aunque nos parezca increíble, todos y cada uno de nosotros nos pegamos mucho más tiempo del que deberíamos dentro de una cajita. El otro día, en un cole, me comentaba un profesor que estaban un poco desbordados con un chico de 8 años que no eran capaces de hacer carrera de él, no era capaz de estar mucho tiempo sentado, siempre estaba enfadado, siempre estaba... Y el castigo que le pusieron podía con todo, le daba igual, las rodillas no le temblaban, las rodillas no se le doblaban. ¿Qué ocurre? Pues ese chico no se siente querido y llama la atención de la manera que sabe, porque nadie le ha enseñado a pedir ayuda. Su cerebro lo protege y lo coloca dentro de una caja, se pasa la vida dentro de una caja, se ha construido una realidad y que es la que le protege, él se siente seguro dentro de esa cajita, y cuando cualquiera se la toca, él se aferra todavía más a esa caja y se acaba convirtiendo en auténticos barrotes de acero que le aíslan, porque cada vez está más aislado y cada vez es menos feliz. Todo esto, cuando veamos el mes que viene cómo vamos a trabajar desde la parte verde, la parte baja del hemisferio izquierdo, ahí aprenderemos cómo podemos sacar al contrario de la caja. Cómo desde el verde tengo la habilidad de abrir la caja del contrario. Pero estas son cosas que nunca tenemos que creernos y que tenemos que empezar a practicar con nosotros mismos. ¿Cómo podemos empezar a practicar esto? De manera consciente, siempre que tengas que tomar una decisión importante y tengas que reflexionar, coge tus datos, siéntate y visualízate en la parte alta de tu hemisferio izquierdo. Hazlo de manera visual,
porque cuando lo estamos haciendo y repitiendo muchas veces, el subconsciente lo aprende y siempre que te haga falta, sin ya tener que esforzarte, te colocará de manera inconsciente en la parte alta del hemisferio izquierdo. Siempre que te sientas que alguien te hace daño, antes de ir a tener esa conversación, piensa bien qué quieres decirle, qué estás dispuesto a negociar y colócate en tu caja con tu verdad y lo que quieres conseguir en esa conversación. Cuando te visualices lleno de rabia o de dolor porque alguien te ha hecho daño dentro de tu cajita, hasta que aprendas a gestionar todo esto, tómate tiempo y aplaza la conversación. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí y mañana retomamos el tema, que tengo mucho que hacer. Rompe la conversación como quieras, pero gana tiempo para que ese campo emocional que te está perjudicando porque te está nublando tu campo de visión y por lo tanto tu razón, no te va a dejar construir ni te va a dejar negociar correctamente. Esta es la parte alta del hemisferio izquierdo. Importantísimo para muchísimas cosas de nuestra vida. ¿Vale? Hemos repasado tanto personal como profesional. Acordaros siempre que las personas somos uno. No soy Elena Martínez del Hoyo, mamá. Soy Elena Martínez del Hoyo, mamá. Soy Elena Martínez del Hoyo, mujer. Soy profesional. Soy todas las cosas que cada uno de vosotros deseéis hacer. Todo lo que vayáis aprendiendo con nosotros, poniendo en marcha y en práctica en todo momento, para que vuestro subconsciente acabe interiorizándolo y acaba realmente interiorizando el aprendizaje y haciéndolo de manera automática. Porque ¿qué ocurre? Si yo escucho esto, me parece que lo puedo entender y lo quiero practicar, pero luego no lo practico, cuando me viene un conflicto, cuando de repente recuerde y me visualice dentro de una caja, no voy a saber qué era lo que tenía que hacer, si no lo he puesto en práctica antes de 24 horas. Recordaros siempre, pues luego os mandamos la grabación para que podáis volver a escucharlo y que lo repitáis y que empecéis a practicarlo. Tengo que tomar una decisión importante y tengo datos, me voy a la parte alta de mi cerebro. Tengo que tener una conversación seria con un compañero, como líder de un equipo, como líder de mi casa, como madre, con mi hijo, con una amiga. Me voy a esa parte de mi cerebro. Pero a esa parte del cerebro me voy cuando no tengo nada que negociar y quiero que la persona vaya hacia donde yo quiero dirigir. Antiguamente, en la época de mi padre y sobre todo de mi abuelo, los líderes de las grandes empresas y de los grandes proyectos tenían una esencia cerebral importante en el azul, porque necesitábamos personas autoritarias y que supieran dirigir y se ordenaban. Se le daba orden a las personas hacia dónde tenían que ir y los demás teníamos que obedecer. Entonces era importante que ese líder tuviera esta parte del cerebro. Hoy en día no son esos líderes los que se buscan, porque necesitamos personas que generen equipos. Y en los equipos, las órdenes hay que utilizarlas en momentos muy concisos y determinados. Un equipo bien motivado sabe a dónde dirigirse. Y el líder, con las preguntas adecuadas, hará que las personas se dirijan hacia donde él considera de una manera mucho más natural y menos forzada. Por lo cual, vamos a reservar esta parte alta del cerebro para nosotros mismos. Porque aquí, desde aquí, tendremos acceso a una zona de confort cuando quiero proteger mi corazón para que nadie me haga daño, a una zona donde están todos mis contenidos lógicos y cómo puedo acceder a ella de manera fácil y cómo puedo ejercitarla de manera fácil. Pues os voy a poner un ejercicio muy sencillito para que me lo hagáis todos los días. Cada vez que os recordéis, lo ponéis en práctica. Mañana o ahora, cuando podáis salir a la calle y dar un paseo, quiero que os coloquéis, como os decíamos anteriormente, en la parte derecha del cerebro. O sea, disfrutando el aquí y el ahora. Mirando el coche que pasa, mirando el chico o la chica que cruza la carretera, sintiendo si hace frío, escuchando el canto del pájaro o el claxon del coche que pasa por la carretera, fijándote en el aquí y en el ahora, sin pensar en nada más que lo que tus ojos y tus sentidos te dicen.
y de manera consciente haz una multiplicación, un proceso numérico. No me vayáis a hacer un 2 por 2 porque el 4 sale de manera espontánea. Dependiendo de la capacidad de cada uno, que se ponga una multiplicación de mayor o menor contenido. Por ejemplo, 37 por 5. Y os daréis cuenta que para hacer ese proceso de multiplicación tendréis que pararos, porque necesitas sacar datos almacenados en tu cerebro. Cuando hoy tenemos que hacer un proceso de multiplicación, nos vamos a nuestros móviles, encendemos la calculadora y la tabla de multiplicar, sí, no la sabemos, pero tenemos que hacer un esfuerzo para acceder a ella. Todo eso está guardado en la parte alta de vuestro cerebro, en la parte alta de la izquierda. Entonces, para acceder a hacer esa multiplicación, tu cerebro te va a colocar, sin preguntarte, en la parte alta, en la azul. Cuando hayas tenido la respuesta, vuelves a seguir paseando otra vez en el presente. Olvídate de todo, olvídate del teléfono móvil y observando y fijándote y sintiendo lo que ocurre a tu alrededor. Y lo haces muchas veces y estás entrenando de manera consciente el colocarte en la parte derecha o en la parte alta de la izquierda. Y como decimos siempre, no tenéis que creerlo, tenéis que experimentarlo. Poco a poco iremos entrenando el azul, el verde, el rojo, el amarillo. Y poco a poco, al final, acabaremos dando el test del cuadrante del doctor Ned Herman. Acordaos que eso, si lo escribís en internet, accederéis a él. Lo que pasa es que nosotros en Coequipo lo hemos trabajado de una manera más sencilla y entonces es como más fácil de acceder y de entender para que lo que te salga sea más real. Pero simplemente escuchando la webinar de los 4 colores, prácticamente vas a tener claro dónde te sientes más cómodo, cuál es tu esencia. Acordaros, y aquí discrepamos un poco con el doctor Ned, porque para él hizo estos cuadrantes porque entiende que cada uno de los colores es la esencia de cada persona y que son 4 formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender a convivir en el mundo. Pero para nosotros, todo el mundo tiene los 4 colores. Y aunque mi esencia sea uno, yo tengo que trabajar con los otros 3. Porque cuando trabajamos con los 4, sale lo mejor del ser humano. Si nos han dado un cerebro sin ninguna lesión, y no todo el mundo puede decirlo, porque muchas personas tienen lesiones cerebrales, pues tenemos que utilizarlas. Es igual que no vamos a renunciar a nuestros sentidos, ¿no? Pues utilicemos los 4. Hemos empezado con una pequeña píldora, viendo cómo es el azul, cómo nos puede aportar en nuestro día a día y básicamente cómo podemos implementarlo de manera natural sin que nos cueste mucho. Y bueno, hemos llegado al final de la webinar de este tercer ciclo. Me gustaría que fuerais dirigiendo preguntas a mi compañero Eduardo. Al principio habíamos pensado dar la opción de preguntar conforme íbamos hablando, pero quizás es mejor al final para no interrumpir. Y bueno, es así ahora mismo, pues todo el mundo puede preguntar y compartimos, y cualquier pregunta se agradece porque permite que el resto de las personas repasemos, que yo tenga que hacer un esfuerzo por repasar algo que he creído que he quedado bien y me he quedado a medias, porque son muchas cositas. Así que nada, dispuesta aquí a recibir vuestras preguntas. Helena, perdona, tengo aquí, Carla pregunta, na verdade comenta, ¿no? Que me ha parecido muy interesante y me gustaría saber si hay algún curso donde se pueda profundizar un poco más sobre este tema, si tenéis, aparte de los webinars que promocionáis, si hay alguna formación específica. Carla pregunta. Vale, pues muchas gracias por la pregunta, Carla. Nosotros en nuestra web, nuestro blog, coequipo.es, puedes seguir la publicación de todos nuestros cursos. El próximo lo haremos, no tenemos cerrada todavía la fecha, pero será en abril. Sabéis que nuestras instalaciones están en Sevilla y regalaros un pequeño fin de semana en Sevilla es muy interesante porque es una ciudad que te permite desconectar
y las instalaciones están creadas para que las personas realmente se relajen, y aquí pues se dan las herramientas necesarias para hacer de una manera consciente mucho más fácil el día a día de las personas, cómo podemos conquistar el cerebro y cómo podemos despertar todos nuestros talentos. Entonces, bueno, a través de nuestra web, como os comentaba, tendréis acceso a toda esa información. Y bueno, también tenéis la posibilidad de escribirnos a nuestro correo y preguntarnos pues lo que queráis, que será un placer para nosotros poder atenderos. Julia, perfecto. Julia, sí, dime. ¿Tenemos alguna pregunta más, Eduardo? Sí, Julia nos comenta que es profesora en un cole infantil, profesora infantil, y pregunta si este conocimiento, si se puede aplicar en este nicho, si se puede aplicar con los alumnos, y cuál es vuestra experiencia en este tema, si funciona, cómo. Pues es una pregunta muy interesante, me encanta, porque ahora mismo estamos aplicando el proyecto en un colegio de manera integral, desde preescolar hasta bachillerato. Nosotros formamos a los docentes para facilitarles su labor en el aula. Entonces, en preescolar es muy importante que tengamos en cuenta este dato. De 0 a 7 años, el hemisferio izquierdo no está lo suficiente maduro como para meter contenido en los niños de manera arreglada y lógica. Por lo cual, lo que hay que facilitar en el aula es que los niños aprendan a base de juegos, de ciclos muy pequeñitos que les tengan concentrado muy poquito tiempo, 15-20 minutos lo máximo, y todo a base de dinámicas de juego. Con lo cual, el niño empieza su desarrollo metiendo contenido por la parte derecha. Y aquí ahora mismo estábamos trabajando la parte alta, la izquierda. Eso no significa que desde pequeñito no guardemos y almacenemos en la izquierda. Cuando estamos dormidos, en la parte del ciclo del sueño profundo, la fase REM, si tenemos la posibilidad de mirar el ojo de alguien que esté dormido a nuestro lado, veremos que se produce un movimiento pendular y está almacenando en cajitas, en la parte izquierda del cerebro, todo lo aprendido. Pero en preescolar los niños no deberían de aprender a leer tan chicos, ni meter idiomas de manera arreglada. Tú puedes en cualquier idioma, él lo va a aprender, pero otra cosa es que aprenda a escribirlo. Y tú puedes, a base de juego, enseñarles números, dinámicas, de lo que tú quieras, pero de juegos, no de manera arreglada. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos haciendo que nuestros niños aprendan antes de manera arreglada, y eso hace que empiecen a tener angustia muy pequeñitos. Y nuestros niños no tienen que tener angustia. Si sienten angustia tan pequeño, porque tenemos que escuchar que algo estamos haciendo mal. Todos nacemos con un talento innato, pero muy poquitos nacemos con una sobredotación en el hemisferio izquierdo. Y son solamente esos niños los que lo pueden hacer de manera cómoda y fácil. Pero aún así, si la naturaleza nos está diciendo que hasta el 7º año de vida no hay que meter reglas, no las metamos. Enseñemos a los niños a jugar, y desde el juego viene el aprendizaje. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Mandaremos la grabación como hacemos siempre. Los esperamos en la próxima web. Que tengáis un buen día. Gracias, Eduardo.